al doctor Julio César Barrena, él es especialista en salud pública y como siempre muy agradecido por la atención con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Barrena, muy amable, buen día. Muy buenos días, don José. Muchísimas gracias por la invitación. Gustoso de poder compartir en su programa. Los agradecidos somos nosotros, doctor Barrena. Se eleva a más de 100 el número de muertes por casos de neumonía en la región Piura. ¿A qué obedece este aumento de cifras, doctor? Usted que sigue muy de cerca lo que significa la salud pública, particularmente en Piura. Sí, como usted ha mencionado, esta semana, bueno, hasta la semana 32 de este año, nosotros medimos el año en semanas epidemiológicas. El ministerio, los últimos días de la semana pasada, socializó sus cifras hasta el 10 de agosto, que es la semana 32, y ahí hemos visto que en nuestra región, en Piura, ya se ha llegado a 100 muertes por neumonía. 3 muertes corresponden a los niños menores de 5 años, 3 muertes a los que están entre 10 a 19 años, adolescentes, 23 muertes hay en el grupo de 20 a 59 años, y el grupo mayoritario es el grupo mayor de los mayores de 60, que tienen 71 muertes. El año pasado, en este mismo periodo, hasta la semana 32, tuvimos 57 defunciones por neumonía en todos los grupos de edad. O sea que en este año tenemos un 75% de más muertes que las que tuvimos el año pasado. Y si es que vemos el canal endémico, que es el, como una especie de curva que nos dice cuál es lo que se espera y cuál es lo que está por encima de lo esperado, vemos que en los menores de 5 años la neumonía está por encima de lo esperado, y lo mismo ocurre en los mayores de 60 años. O sea, estamos en zona de epidemia en los menores de 5 años y estamos en zona de epidemia en los mayores de 60. Este año en nuestra región tenemos un frío inusual. El año pasado tuvimos casi todo el año caluroso, pero este año, comenzando invierno, hemos comenzado con un frío inusual para nuestra región. Por lo general en estas épocas usamos unas chompas ligeras, no casacas ni chompas gruesas, y mucha de la población está así. Los grupos más vulnerables son los extremos de la vida. Los menores de 5 años porque tienen su sistema inmune en formación y en maduración, y los mayores de 60 años porque tienen su sistema inmune que está un poco desgastado, y por lo tanto es más fácil, son más susceptibles a infecciones tipo neumonía, y además porque los adultos mayores por lo general pueden tener comorbilidades como diabetes, hipertensión, algún trastorno inmune, alguna enfermedad sobreagregada, que son razones que hacen de que estos grupos puedan ser más afectados por esta enfermedad. Doctor, ¿y se están tomando las medidas? ¿Se están adoptando medidas preventivas? Usted es especialista en salud pública. ¿Cómo observa cómo se actúa en el caso puntual de Piura? Mire, hace un poco más de un mes, el Colegio Médico de Piura, en una conferencia de prensa, solicitó a la Dirección de Salud que se emita una alerta epidemiológica por este incremento de muertes y de casos por neumonía, sobre todo en el grupo mayor de 60 años. La Dirección de Salud de Piura respondió que no era necesario emitir una alerta epidemiológica porque había un grupo de neumonías que habían ocurrido antes de la temporada de bajas temperaturas, y las otras correspondían a la temporada de bajas temperaturas. Más bien, yo creo que el jalón de orejas ayer era para la dirección de Piura, porque si ya había un incremento de neumonías antes que comenzara la temporada de frío y incremento de muertes también, la alerta epidemiológica debió emitirse antes, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte de la autoridad de salud por no emitir las alertas epidemiológicas en su momento. Emitir una alerta no quiere decir declarar la situación en emergencia, quiere decir de que es una alerta. Estamos advirtiendo que hay un incremento de casos, hay un incremento de muertes, hay que tomar las medidas necesarias, porque eso implica que tanto la población como el personal de salud y las propias autoridades estén en alerta para poder abastecer de medicamentos, insumos, personal de salud, camas hospitalarias, una campaña comunicacional mucho más agresiva, ¿no? Entonces, eso no se ha hecho. Entonces, eso es un factor que juega en contra. Por otro lado, la cobertura de vacunación en las enfermedades inmunoprevenibles como neumonía, y neumonía en los menores de 5 años se debe básicamente a dos microbios, al neumococo y al Haemophilus influenzae tipo B. Y eso sí hay vacunación, pero la cobertura de vacunación después de la pandemia han sido bajas y siguen estando bajas. Igual que la cobertura de vacunación para el neumococo, se aplica al adulto mayor, también tiene una cobertura de vacunación baja. No decir además la vacunación para influenza,
que tampoco tiene una cobertura alta. O sea, se necesita una campaña mucho más agresiva comunicacional, un seguimiento mucho más directo a los menores de 5 años, a los adultos mayores, porque la principal medida de prevención para las neumonías es la vacunación. Y sí hay vacunas. Entonces, hay ahí falta la fuerza de las autoridades de salud y falta el interés de la población para acudir a los centros de vacunación y estar inmunizados. Estamos dialogando desde Piura con el doctor Julio César Barrena y el tema que nos convoca es que se ha elevado a más de 100 el número de muertes por caso de neumonía en Piura. Usted ha tocado un tema central, doctor Barrena, que descuidamos mucho el aspecto preventivo. Contamos con vacunas, pero Así no es. tenemos una campaña de acercarnos a la población. ¿Por qué ocurre eso? Así es, ha habido una serie de corrientes contra las vacunas en los momentos de la pandemia, ¿no? Y al parecer ha arrastrado también a otro tipo de vacunas, ¿no? Hay cierta desconfianza en la población, pero para poder vencer la desconfianza se necesita información. Información de la autoridad de salud, información de gente que tenga aceptación dentro de la población. Hay que llegar a las casas, hay que llegar a las autoridades locales, a las juntas vecinales, a los secretarios de barrio, a los comedores populares, a todo lo que representen a la comunidad. Es necesario llegar a ese nivel para poder explicarle cuál es el problema que tenemos con neumonía, por ejemplo, y que la vacunación es una medida súper efectiva y no es como la vacuna del COVID, que es una nueva tecnología que es adecuada también y que ha funcionado con el COVID-19. Las vacunas para neumonía, por ejemplo, son bajo la forma antigua de hacer la vacuna, ¿no? Con virus atenuados, con fracciones de virus, o de bacterias, en este caso para algunos casos de neumonía, y son bajo la tecnología usual que hemos usado desde siempre. Todos nosotros nos hemos vacunado bajo la tecnología tradicional. Entonces, falta agarrar esa confianza y poner, yo veo que, por ejemplo, la Dirección de Salud sí pone una campaña comunicacional, pero muy orientada en redes sociales, en el Facebook. Por ejemplo, el adulto mayor no consulta mucho el Facebook, ¿no? Es más de que se le explique, que se le diga, que se acerquen a ellos. Entonces, es importante tener brigadas de vacunación desde los establecimientos de salud en sus propias jurisdicciones de salud, con toda una campaña de información, con díticos, trípticos, con información directa, para estimular a la gente que se vacune, pero eso requiere presupuesto. Entonces, hay que destinar un presupuesto adecuado para mejorar la cobertura de vacunación, que es algo que estamos cayendo, y cualquier enfermedad que sea prevenible por vacunas se puede prender, como decimos nosotros en salud pública, porque falta la cobertura de vacunación adecuada. Una cobertura de vacunación adecuada, por lo general, está por encima del 90-95%, y nuestras coberturas son bajas. Ahora, finalmente, doctor, en cuanto a incidencia por ciudades o localidades, ¿se tiene información respecto a los casos de neumonía? Sí, por ejemplo, las neumonías en los menores de 5 años, respecto a incidencia, es decir, casos por cada 10.000 habitantes, la incidencia como región es de 3.910 casos por cada 10.000 habitantes. Y están superando esta incidencia en nuestra región las provincias de Sechura, de Piura, de Sullana y de Morropón. Tienen una incidencia mucho más alta de 4.000, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, también tenemos una incidencia alta. La incidencia en adultos mayores corresponde más o menos a 50 casos por cada 10.000 habitantes, pero superan esta incidencia llegando más o menos entre más de 50 y cerca de 80 las provincias de Sullana, de Piura, de Sechura y de Talara. Ojo, que no están con una incidencia alta las provincias que tienen temperaturas más bajas en el caso del adulto mayor. En el caso del adulto mayor, estamos teniendo a Sechura, a Sullana, Piura, que son provincias de costa, Sechura también, Talara también, que son las provincias de costa. Pero para el niño menor de 5 años, sí estamos teniendo, por ejemplo, a Huancabamba, que es la que tiene, junto con Piura, las incidencias, un poco del grupo de las incidencias más altas, ¿no? Las incidencias son altas en neumonía, perdón, la cifra que quería antes era de infecciones respiratorias agudas. La cifra de neumonía para menores de 5 años es en promedio 43 casos por cada 10.000, y los que superan esa incidencia son Huancabamba, Piura, Morropón y Sullana. Hay dos provincias que tienen temperaturas bajas, como Morropón y Huancabamba, pero Piura y Sullana no. Por lo general tienen temperaturas moderadas a calientes. Entonces estamos viendo que en menores de 5 años, dos provincias con incidencias altas en provincias con frío,
y 2 provincias con incidencia altas en provincias que por lo general tienen calor. En adulto mayor no tenemos incidencia alta en provincias con bajas temperaturas. Y eso nos llama la atención, ¿no? Y requiere obviamente hacer este tipo de acciones de prevención en los lugares donde tenemos más incidencia, que para eso nos sirven las cifras epidemiológicas para poder puntualizar dónde hacer las acciones de prevención. Doctor Julio César Barrena, especialista en salud pública, como siempre muy reconocido, muy agradecido por brindarnos esta información de primera mano de lo que ocurre, en este caso el tema de salud pública, de manera puntual, caso de neumonía en Piura. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre, muy amable. Muy amable, don José. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Conversábamos desde Piura con el doctor Julio César Barrena. Él es un